Estamos al aire cuando son pasadas las 7 de la tarde para inaugurar estos diálogos sobre envejecimiento y COVID desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Mi nombre es Marco Espíldora, soy periodista y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y nuestra primera invitada, a quien vamos a saludar inmediatamente en honor al tiempo, es la doctora Tiare Quirós. Ella es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, geriatra del Centro Quintún y del Hospital Ipreca Santiago. Bienvenida, Tiare. Gracias, Marco, por la invitación. Gracias también a la sociedad por esta fantástica iniciativa de poder hacer una llegada, en el fondo, a todos los que siguen a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Que no solamente son de Chile, de hecho, los seguidores, por lo que tengo entendido. Así es. Así es. Bueno, este diálogo va a ser un diálogo también el poder tener este diálogo extensivo, ¿ya? A nuestra audiencia. Entonces, para entrar en materia, Tiare, bueno, información que se entrega diariamente por parte de las autoridades de salud, lo que se vive en los hogares, en las casas, este aislamiento físico impacta la salud de las personas mayores y de todas las personas. ¿Cómo impacta, tú como especialista, ha impactado lo que tú consultas desde que llegó esta pandemia y que llegó a nuestro país? Se cortó ahí un poco la comunicación, pero por lo que te entendí en el fondo, ¿cómo ha impactado esta pandemia en la población, en el fondo, en Chile, propiamente tal, en el grupo de personas mayores, ¿no? Efectivamente, nadie estaba preparado para esto. Nosotros hemos tenido, en cierta forma, la suerte de prepararnos un poco más, pero en el fondo yo creo que a todos en nuestras casas nos está afectando. Es algo que es innegable y si es que hay alguien que no le afecta, por fin invítalo la próxima semana a hablar, porque efectivamente es algo que nos afecta en el día a día. Ahora, es importante recordar que uno de los mensajes que es fundamental, que si bien la persona mayor es un grupo de riesgo, la edad no es el único factor. Y de hecho hay muchas determinantes en el fondo que nos hacen pensar en que tenemos que generar algunas conductas de prevención, que incluso las podemos generar en nuestras mismas casas, para que ese factor de riesgo, que es uno de otros, disminuya un poco en el fondo en el caso de enfrentarnos a una infección por COVID. Se te corta ahí. Te perdí, Marco, pero bueno, en el fondo recordarle a la gente que esto es algo que a todos nos está afectando, pero también en cierta forma yo creo que le transmito el mensaje de parte de hartos de la Sociedad de Geriatría que ya todos sabemos que la persona mayor es una persona de riesgo, pero en el fondo hay muchas cosas que podemos hacer, cosa que si en el fondo alguien contrae el COVID, lo podamos vivir de mejor forma, ¿ya? Tú, Marco, interrúmpeme cuando quieras, solo que yo te seguía hablando como te habías quedado un poquitito ahí pausado, como para tratar de literalmente rellenar. Ahí, que se te corta ahí un poco. Sí. Bueno, como estamos hablando desde nuestro fanpage con el apoyo de una plataforma, en estas circunstancias son miles las personas que hoy día se están conectando con otros dispositivos y eso hace que la red
a veces se colapse y que haya alguna interrupción en nuestra comunicación. Por lo tanto, agradecemos la comprensión de nuestra invitada, de Tiara, que se están hoy día conectándose y que ya están haciendo algunos comentarios respecto del grupo de riesgo. ¿Qué significa grupo de riesgo? A ver, el pertenecer al grupo de riesgo es alguien que en el fondo, al contraer una infección, en el fondo caso, tener la infección de COVID-19, lo hace más susceptible a tener un desenlace no del todo exitoso. Pero como te decía al inicio, en el fondo, el ser persona mayor no es el único factor de riesgo. De hecho, nosotros en geriatría hablamos harto del tema de la funcionalidad. ¿A qué quiero decir con esto? Que en el fondo la persona mayor no es una sola, es un grupo heterogéneo que en el fondo puede vivir solo, acompañado, puede ser autovalente, puede ser un empresario, puede ser alguien que en el fondo vive en una situación de calle. Y la funcionalidad es algo extremadamente relevante y que es una palabra que hoy en día las sociedades científicas la han, gracias en el fondo a tratar de no solamente poner la edad como un factor, la funcionalidad es algo que es muy importante al momento de evaluar a alguien si es que es de riesgo o no. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el fondo una persona que es de riesgo, como una persona mayor, si es que es autovalente, si es que tiene sus enfermedades compensadas, si es que en el fondo tiene una actividad física activa, probablemente va a ser mucho menos de riesgo. Y ahí los invito en el fondo a generar todas estas medidas preventivas que se pueden hacer incluso en el domicilio. Creo que ahí se perdió el marco. Hay otras condiciones de situaciones de riesgo, como el tener en el fondo el sistema inmunológico, nuestras defensas disminuidas, por ejemplo, enfermedades inmunológicas como el lupus, artritis, el tener, ser hipertenso, diabético, el tener enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, o sea, hay un sinnúmero de condiciones, pero nos da lo mismo el tener estas condiciones compensadas a no compensadas. ¿Ya? Entonces igual es algo que hay que recalcar del punto de vista que nosotros en el día a día, como personas en el fondo, podemos generar estilos de vida saludables para ese riesgo que ya sabemos que es la edad que va a estar, hacer que baje si tenemos nuestra diabetes compensada, nuestra hipertensión compensada, si es que hacemos actividad física, dependiendo obviamente centrado en la persona, el nivel de actividad, la frecuencia, etcétera, y el evitar este aislamiento social. Esto es un aislamiento físico, pero no social. Siéntanse virtualmente acompañados. La soledad es algo que también se ha visto que en el fondo, si es que nosotros con nuestros familiares tenemos muchos medios tecnológicos hoy en día, si es que hacemos que en el fondo estemos activos, estemos acompañados, aunque sea virtualmente, eso obviamente también nos va a generar una calidad de vida y por supuesto que también nos va a tener conectados en el diario vivir. Yo no estoy viendo a Marco. Vamos a ver. Bueno, y dentro de estas nociones que tenemos en el fondo de esta pandemia, es importante recalcar además que no todo es coronavirus, no todo es SARS-CoV-2, que es en el fondo el virus, que es un virus coronavirus que en el fondo lo conocemos hace mucho tiempo, que puntualmente este SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad del COVID-19, es la única causa que nos puede en el fondo aquejar en el diario vivir. Lamentablemente hemos visto cómo los servicios de urgencia, la gente por infarto al corazón o infarto al cerebro está dejando de consultar por miedo a infectarse. Y acá los invito en el fondo a estar siempre atentos a estas alarmas de salud. Si es que uno empieza con dolor al pecho, dificultad para mover el cuerpo, sentir una parte del cuerpo, en el fondo eso sí es una alarma, ¿ya? No tengan miedo a acudir a la urgencia, se protegen en el fondo con una buena mascarilla, después llegan a cambiarse de ropa, llegan con sus en el fondo antecedentes médicos, pero no se queden en la casa sin consultar, ¿ya? Y por otro lado, además, siempre es importante para todos los que están escuchando, porque acá en el fondo probablemente de los que escuchan hay un grupo súper heterogéneo también de personas, probablemente hay personas mayores, gentes de los equipos de salud, ¿ya? Y siempre tenemos que partir por un buen trato, ¿ya?
Lamentablemente en algunos medios se habla de una persona mayor que es como alguien frágil, vulnerable, que casi no camina. Entonces recordar siempre que la persona mayor en el fondo es alguien que es heterogéneo, un grupo heterogéneo, ¿ya? Y que además en el fondo recordar que la gran mayoría de las personas mayores en Chile son autovalentes, ¿eh? Hay un porcentaje, dependiendo de dónde lo revisen, pero sobre el 75-80% de los chilenos hoy en día son autovalentes, no requieren asistencia nada más, entonces también hay ojo con generar viejismo, ageísmo, como hablamos los geriatras, el generar en el fondo a una población muy heterogénea, muy grande, meterlos todos en un mismo grupo. Por supuesto que hay diversidad, hay variedad y por lo mismo también nosotros como equipos de salud tenemos que saber diagnosticarlo, comprenderlo y darles por lo mismo una atención centrada en esa persona, en ese paciente que estamos viendo. ¿Sigo sin escuchar a Marco? Ahora, una de las cosas que nos ha llamado harto la atención en el centro donde trabajo, hemos hecho hartas reuniones virtualmente, obviamente, con personas mayores, grupos en el fondo de juntas vecinales, y he escuchado frecuentemente este temor de contagiarse. ¿Qué pasa si me contagio y tengo coronavirus? ¿Voy a morir? Y acá les quiero dejar la tranquilidad que si bien las personas mayores son un grupo de riesgo, no es el factor principal, o sea, no es en el fondo el único factor, y que hay mucha gente que incluso en Chile ya ha estado con COVID-19 y que ha salido de alta, ¿ya? De hecho, si bien más o menos en Chile, dependiendo uno lo vea la letalidad, la probabilidad de morir, alguien en el fondo jóvenes de 1,4, o un 2% más o menos, en la persona mayor está el porcentaje de letalidad aumenta un 13%, pero no es de un 100%, ¿ya? Entonces también ahí les queremos dar como un mensaje esperanzador que en el caso de que algún familiar, persona mayor o alguno de ustedes contraiga el COVID, no es una mortalidad de un 100%, ¿ya? Y por otro lado, también darles un mensaje de qué hacer en la casa, porque en el fondo probablemente mucho rato vamos a tener que estar en aislamiento físico, ¿ya? Recuerden, no un aislamiento social, sino que un aislamiento físico.